Te voy a contar algo que viví hace más o menos 2 años. Esta es una experiencia que transformó mi forma de ver el mundo. Es un antes y un después. Fue un momento en el que hice un clic y entendí que, esto es lo que es. En ese momento yo tenía una oficina con mi socio en la cual no trabajábamos mucho, pero sí pasábamos mucho tiempo simplemente rancheando. Una vez en este espacio, que era muy lindo para simplemente estar, nos pusimos a ver Rick y Morty mientras nos fumábamos uno. Un capítulo particular en el que la familia tiene una versión nocturna que es básicamente la versión que podríamos denominar inconsciente, que adquiere conciencia y bueno, hay toda una dinámica ahí entre la conciencia y la inconsciencia. Terminamos de ver el capítulo, todo bien, mi socio se va, se tenía que ir, entonces me quedo yo solo en la oficina. La oficina era un espacio con luces cálidas, con muebles de madera, plantitas, todo muy acogedor, con lo cual era un lugar muy lindo, muy ameno para estar, te sentías muy cómodo. ¿Qué pasa? Yo estaba ahí viendo todo eso, me parecía hermoso, me acerco a la ventana sin un objetivo claro, estaba simplemente existiendo, por decirlo de alguna manera. Me acerco a la ventana, miro afuera, afuera el día gris, nublado, feo, feo. Entonces contrastaba muchísimo con todas las luces cálidas, lamparitas, estaba todo iluminado con lamparitas. Contrastaba mucho con esas lamparitas, el afuera, gris. Y apenas yo miré por la ventana, noté que mi humor cambió ligeramente. Entonces me quedé mirando. Y miré de nuevo para adentro. Y miré para afuera. Y me costaba entender cómo es que algo tan simple como cómo se veía, qué nivel de calidez había en mi campo visual, podía inferir en mi estado interno, emocional. O sea, si yo miraba luces cálidas era como, qué lindo día, qué acogedor este espacio. Miraba para afuera y la vida era un poco más triste. Esta susceptibilidad me hizo darme cuenta de que no tenía mucha elección sobre mi estado emocional interno. Dije, bueno, si esto que aparte es fácil de comprender porque es algo que es bien plasmado en el mundo físico y visible, afecta tanto mi estado interno, todas las cosas que me suceden lo afectan sin que yo tenga control sobre ellas. Poco tiempo antes de este evento yo había visto un video de un maestro zen que hablaba de inclinarse hacia los miedos. Esto a mí me dio un poco de miedo porque sentí que no tenía control sobre mi experiencia. Decidí inclinarme hacia ese miedo. Dije explícitamente, bueno, voy a inclinarme hacia ese miedo. Quiero crecer. Crecer es esto. Me da miedo. Bueno, dale, está bien, vamos a inclinarnos. Me incliné hacia el miedo. Cuando me incliné hacia el miedo, me empezó a pasar que empecé a hablar con mi voz. Empecé a decir, bueno, dale, me voy a inclinar hacia mi miedo. Empecé a sentir cómo mi voz salía, escuchaba los sonidos, pero no me sentía el autor de lo que estaba diciendo. Hablaba y decía, wow, yo estoy generando estos sonidos que son simplemente sonidos, no son yo estos sonidos. Entonces mi voz dejó de sentirse como algo mío, dejó de sentirse como el yo. Uno suele normalmente identificarse con su propia voz. Vos hablás y sentís que esa voz es quien sos. Bueno, desapareció eso. De repente la voz era algo que podría tranquilamente ser el afuera. No, o sea, yo te hablaba de un objeto, te hablaba de un sonido exterior y era lo mismo que el sonido de mi voz. El sonido de mi voz no era más yo que el sonido que venía de afuera. Esto me dio miedo. Que dije, bueno, me inclino hacia ese miedo.
me incliné nuevamente hacia ese miedo. Y empecé a sentir que se estaba disolviendo mi sentido de identidad, que no estaba pudiendo agarrarme a un yo fijo que, bueno, esto es quién soy yo, Mateo, soy esto. Y eso me daba miedo porque me estaba haciendo acordar a mis viajes de drogas psicodélicas que tienen esta característica, pero que yo los había vivido siempre muy tranquilamente, pero casi que zafando de esa disolución del yo. La sentía, pero no del todo. Entonces sentí que se estaba yendo hacia ese lugar. Yo había visto cómo esto le había pasado a 2 amigos sin experiencia, que lo habían llevado muy mal, entonces me daba miedo. Me incliné hacia ese miedo. Y al inclinarme hacia ese miedo, se disolvió por completo ese sentido mío de identidad, de que yo soy esto. Pasé a sentirme parte del universo, parte de todo lo que me rodeaba, de cada sonido, de cada cosa que podía ver, de todas las sensaciones corporales. Lo viví principalmente con lo visual. Entonces me di vuelta, vi alrededor nuevamente a mi oficina, toda cálida, y era como si la estuviese viendo por primera vez. Como si hubiese nacido de nuevo en ese momento. Como si hubiese aparecido ahí recién y estaba pudiendo ver las cosas como lo que son. No las cosas con mi interpretación de las cosas. Normalmente uno ve objeto, ve esto, y uno no ve el objeto sin interpretarlo. Uno interpreta vaso, puedo meter un líquido acá. Hay una serie de interpretaciones, no es simplemente la experiencia visual. En ese momento lo único que había era experiencia visual. Pero ni siquiera existía la dualidad de yo soy el sujeto que mira y esto es el objeto que es visto. No existía eso, existía vista. En ese momento yo sentí que salí de la Matrix. Yo sentí que por primera vez, muy marcada, porque había tenido pequeños destellos, yo sentí que por primera vez, ok, acabo de romper la Matrix, estoy afuera, estoy pudiendo acceder a la realidad tal y como es, sin interpretación. Miré alrededor y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque muchas veces uno vive esto, pero lo vive con una pequeña característica que es ínfimo la duración de esto. Porque ¿qué pasa? Te pasa y lo primero que haces es pensarlo, lo interpretás. Y volvés a la mente dualista de yo, conocedor del mundo, y el mundo por su cuenta. En este momento no existió ese comentario, esa interpretación. Pude conservar durante unos minutos esta experiencia de sentir que estaba afuera, de que había salido de la Matrix. Entonces fui al baño, abrí la canilla y dejé que caiga el agua y movía mi mano y sentía el agua, escuchaba el agua y veía el agua. Y era como si por primera vez en mi vida yo estaba conectando con el agua. Era como, ok, esto es agua. Y me cuesta expresarlo con palabras porque las palabras no son suficientes para hablar de una experiencia como esta. Justamente, o sea, escapa al mundo conceptual, al mundo de las palabras. El agua fluía de una manera que sentí una paz, sentí un sentido de pertenencia, de conexión máximo que no había sentido nunca en mi vida. No por lo menos durante tanto tiempo, duró minutos. De hecho, después quedó cierto residual durante horas, días incluso. Fue algo que me cambió completamente la perspectiva porque entendí que esa experiencia era posible. Y al entender que esa experiencia era posible, empecé a conectar mucho más con mi camino de meditar, de observarme internamente, de tratar de cultivar conciencia. Porque sí, existen todas las cuestiones quizás más sencillas o simples del meditar, que son el
tener mayor capacidad de estar ahí cuando uno se siente ansioso y saber relajarse, no dejarse llevar, sentirse más conectado con el ahora. Todo eso existe. Pero vivir esta experiencia, vivir una experiencia a donde no existe esta distinción entre el adentro y el afuera, puedo decir que no soy nada o que soy el todo. O sea, cualquiera de las dos formas de expresarlo sirve. Es algo que te da un norte, te pone ahí algo que es, ok, entiendo qué es lo que quiero en esta vida, quiero más de esto, no importa si dura un instante. Soy feliz si dura un instante. De hecho, nunca más me volvió a pasar que lo viva de esa manera, con esa intensidad durante esa duración de tiempo. Tengo destellos, tengo pequeños momentos en los que puedo llegar a cultivar la suficiente conciencia. Hoy ya puedo llegar a hacerlo sin la necesidad de fumar, lo hago a través de la meditación. Puedo llegar a tener esos pequeños espacios de conciencia plena en los cuales se disuelve el yo y soy uno con el universo, pero no duran más que un instante, a lo sumo unos pocos segundos. No volví a vivir una experiencia donde dure minutos. Es muy flashero, es muy flashero. Entiendo que lo que en ese momento me permitió vivirlo fue que yo no sabía muy bien qué era lo que era, sucedió, entendía lo que era, ya más o menos lo sabía, pero no tenía una comparación previa muy clara. Ahora comparo con esta experiencia previa. Entonces, muchas veces me pasa que sucede esto y yo voy a ese lugar, a querer esa experiencia. Y el querer ya es algo que viene de la mente egoísta, egocéntrica, que anhela cosas de la vida, no simplemente es. Y al no ser no podés generar este estado. Entonces, muchas veces estoy encaminándome hacia eso y yo solo soy mi propia traba. Es muy interesante eso. Hoy en día yo trabajo en no desear vivir experiencias profundas, simplemente conectar con lo que vivo. Si eso aparece, aparecerá, genial. Pero dejo de buscarlo, porque si yo lo busco nunca va a aparecer. Y tiene que ser algo legítimo, no puede ser un engaño que yo me digo a mí mismo. Bueno, dejo de buscarlo, pero en el fondo estoy buscándolo. Es un poco paradójico, porque es la cuestión de desear, no desear. Estás deseando. Es un poco eso mismo. Lo comparto porque sé que quizás has vivido una experiencia similar, solo que no sabes muy bien qué es lo que viviste. Es eso. Si te pasó alguna vez que tuviste una experiencia mística que no sabes describir con palabras, la disolución del yo es posiblemente lo que hayas vivido. Busca más, averigua, fíjate qué es esto, pero es algo que puede suceder en la vida y es una de las cosas más lindas que nos pueden pasar a los humanos. Es una experiencia indescriptible, inigualable, irreproducible. Y me parece muy hermoso que la vida permita que uno viva algo como esto. Gracias por escucharme. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.